Hola amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo día de lectura bíblica. Mi nombre es Flor, les doy la bienvenida a este canal Amiga de Fe. El día de hoy vamos a continuar con nuestra lectura en el Evangelio de Mateo. Vamos a estar leyendo los capítulos 19, 20 y el capítulo 21. Espero que todos estén con bien en este día, listos y contentos de estar aquí en este tiempo que es la lectura de la palabra del Señor. Así que como siempre vamos a iniciar con una oración. Padre, venimos a tu presencia en el nombre de Jesús, Padre. Primeramente a darte las gracias por un día más de vida, Señor. Te damos las gracias por habernos despertado hoy en este día, Señor. Y como siempre, Padre, yo te pido que tú estés aquí en medio de nosotros, que seas tú dirigiéndonos, que seas tú tomando el control de este tiempo de lectura, Señor, obrando en el corazón de cada una de las personas que vienen a escuchar la lectura de tu palabra, Señor. Te pido que nos dirijas, Señor, que nos abras el entendimiento para que podamos captar lo que dice tu palabra y también para que lo podamos poner en práctica, para que lo podamos compartir con otras personas, Señor. Yo te pido que en este nuevo año, Señor, tú pongas en nuestros corazones el trabajar en tu obra, Señor. Sabemos que pues como padres, como madres, como hijos, pues cada quien tiene un trabajo que hacer, ya sea que estén en la escuela o que vayan a un trabajo, pero todos tenemos cosas que hacer, Padre. Pero aún así yo te pido que tú pongas en nuestros corazones, Padre, trabajar en tu obra, que podamos compartir tu evangelio con otras personas, que podamos hacer siquiera algo pequeño, Señor, para tu reino, para el avance de tu reino. Te pido que esto esté en nuestros corazones, Señor, y también que no nos dejemos engañar. Muchas veces pensamos que tenemos que tener mucho conocimiento bíblico para poder compartir tu palabra y no es así. Muchas veces compartir nuestro testimonio, compartir lo que hizo Jesús en la cruz, el hecho que Él murió en la cruz para que nuestros pecados fueran perdonados y que todo aquel que crea en Él no va a morir, sino que va a llegar a tener vida eterna, Señor. Yo creo que el compartir esas cosas puede tener un impacto grande en la vida de otras personas. Y yo te pido que a lo largo de este año tú estés poniendo en nuestros corazones no dejar a un lado tu obra, Señor, sino que hay que permanecer, hay que trabajar y hay que seguir adelante. Te pido, Señor, que te quedes con nosotros y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 19. Jesús enseña sobre el divorcio. Después de decir estas cosas, Jesús se fue de Galilea y llegó a la región de Judea, que está al oriente del Jordán. Mucha gente le siguió y allí sanó a los enfermos. Algunos fariseos se acercaron a Jesús y, para tenderle una trampa, le preguntaron: ¿Le está permitido a uno divorciarse de su esposa por un motivo cualquiera? Jesús les contestó: ¿No han leído ustedes en la Escritura que el que los creó en el principio, hombre y mujer, los creó? Y dijo: Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo, de modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Ellos le preguntaron: ¿Por qué pues mandó Moisés darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla así? Jesús les dijo: precisamente por lo tercos que son ustedes. Moisés les permitió divorciarse de su esposa, pero al principio no fue de esa manera. Yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser por motivo de inmoralidad sexual, y se casa con otra, comete adulterio. Le dijeron sus discípulos: si este es el caso del hombre en relación con su esposa, no conviene casarse. Jesús les contestó: no todos pueden comprender esto, sino únicamente aquellos a quienes Dios les ha dado que lo comprendan. Hay diferentes razones que impiden a los hombres casarse. Unos ya nacen incapacitados para el matrimonio.
A otros los incapacitan los hombres, y otros viven como incapacitados por causa del reino de Dios. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Jesús bendice a los niños. Llevaron unos niños a Jesús para que pusiera sobre ellos las manos y orara por ellos. Pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Entonces Jesús dijo: Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Puso las manos sobre los niños y se fue de aquel lugar. Un joven rico habla con Jesús. Un joven fue a ver a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Bueno solamente hay uno, pero si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el joven, y Jesús le dijo: No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso ya lo he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Jesús le contestó: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste, porque era muy rico. Jesús dijo entonces a sus discípulos: Les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de Dios. Les repito que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, sus discípulos se asombraron más aún y decían: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les contestó: Para los hombres esto es imposible, pero no para Dios. Pedro le dijo entonces: Nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir? Jesús le respondió: Les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todos los que por causa mía hayan dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o terrenos, recibirán 100 veces más, y también recibirán la vida eterna. Pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Capítulo 20. La parábola de los trabajadores. El reino de Dios es como el dueño de una finca que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viñedo. Se arregló con ellos para pagarles el jornal de un día y los mandó a trabajar a su viñedo. Volvió a salir como a las 9 de la mañana y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Les dijo: Vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. El dueño salió de nuevo a eso del mediodía y otra vez a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde volvió a la plaza y encontró en ella a otros que estaban desocupados. Les preguntó: ¿Por qué están ustedes aquí todo el día sin trabajar? Le contestaron: Porque nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: Vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo. Cuando llegó la noche, el dueño dijo al encargado del trabajo: Llama a los trabajadores y págales, comenzando por los últimos que entraron y terminando por los que entraron primero. Se presentaron pues los que habían entrado a trabajar alrededor de las 5 de la tarde, y cada uno recibió el jornal completo de un día. Después, cuando les tocó el turno a los que habían entrado primero, pensaron que iban a recibir más, pero cada uno de ellos recibió también el jornal de un día. Al cobrarlo, comenzaron a murmurar contra el dueño, diciendo: Estos que llegaron al final trabajaron solamente 1 hora, y usted les ha pagado igual que a nosotros, que hemos aguantado el trabajo y el calor de todo el día. Pero el dueño contestó a uno de ellos: Amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el jornal de un día? Pues toma tu paga y vete.
Si yo quiero darle a este que entró a trabajar al final lo mismo que te doy a ti, es porque tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero. ¿O es que te da envidia que yo sea bondadoso? De modo que los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Jesús anuncia por tercera vez su muerte. Jesús, yendo de camino a Jerusalén, llamó aparte a sus 12 discípulos y les dijo: Como ustedes ven, ahora vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros para que se burlen de él, lo golpeen y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Lo que pidió la madre de Santiago y Juan. La madre de los hijos de Zebedeo, junto con sus hijos, se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él para pedirle un favor. Jesús le preguntó: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Manda que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús contestó: Ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber el trago amargo que voy a beber yo? Ellos dijeron: Podemos. Jesús le respondió: Ustedes beberán este trago amargo, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que se les dará a aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con los 2 hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: Como ustedes saben, entre los paganos los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande deberá servir a los demás, y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser su esclavo. Porque del mismo modo el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir, y para dar su vida como precio por la libertad de muchos. Jesús sana a 2 ciegos. Al salir ellos de Jericó, mucha gente siguió a Jesús. 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que Jesús pasaba, gritaron: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. La gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban más todavía: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Entonces Jesús se detuvo, llamó a los ciegos y les preguntó: ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le contestaron: Señor, que recobremos la vista. Jesús tuvo compasión de ellos y les tocó los ojos. En el mismo momento los ciegos recobraron la vista y siguieron a Jesús. Capítulo 21. Jesús entra en Jerusalén. Cuando ya estaban cerca de Jerusalén y ya habían llegado a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: Vayan a la aldea que está enfrente. Allí encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita y que enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta cuando escribió: Digan a la ciudad de Sión: Mira, tu rey viene a ti, humilde, montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Llevaron la burra y su cría, les pusieron ropas encima y Jesús montó. Había mucha gente. Unos tendían sus propias ropas por el camino y otros tendían ramas que cortaban de los árboles. Y tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Gloria al Hijo del Rey David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Gloria en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó, y muchos preguntaban: ¿Quién es este? Y la gente contestaba: Es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. Jesús purifica el templo. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero a la gente y los puestos de los que vendían palomas, y les dijo:
En las Escrituras se dice: mi casa será declarada casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Se acercaron a Jesús en el templo los ciegos y los cojos, y él los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron los milagros que hacía y oyeron que los niños gritaban en el templo: Gloria al Hijo del Rey David, se enojaron y dijeron a Jesús: ¿oyes lo que esos están diciendo? Jesús les contestó: sí, lo oigo. Pero ¿no han leído ustedes la escritura que habla de esto? Dice: con los cantos de los pequeños, de los niñitos de pecho, has dispuesto tu alabanza. Entonces los dejó y se fue de la ciudad a Betania, donde pasó la noche. Jesús maldice la higuera sin fruto. Por la mañana, cuando volvía a la ciudad, Jesús sintió hambre. Vio una higuera junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Entonces le dijo a la higuera: nunca más vuelvas a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. Al ver lo ocurrido, los discípulos se maravillaron y preguntaron a Jesús: ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Jesús les contestó: les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solamente podrán hacer esto que le hice a la higuera, sino que le dirán a este cerro: quítate de allí y arrójate al mar, y así sucederá. Y todo lo que ustedes al orar pidan con fe lo recibirán. La autoridad de Jesús. Después de esto, Jesús entró en el templo. Mientras estaba allí enseñando, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús les contestó: yo también les voy a hacer una pregunta. ¿Quién envió a Juan a bautizar, Dios o los hombres? Si ustedes me responden, yo les diré con qué autoridad hago esto. Comenzaron a discutir unos con otros. Si respondemos que Dios lo envió, nos dirá: entonces ¿por qué no le creyeron? Y no podemos decir que fueron los hombres, porque tenemos miedo de la gente, ya que todos creen que Juan hablaba de parte de Dios. Así que respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces él les contestó: pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. La parábola de los dos hijos. Jesús les preguntó: ¿qué opinan ustedes de esto? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo a uno de ellos: hijo, ve hoy a trabajar a mi viñedo. El hijo le contestó: no quiero ir. Pero después cambió de parecer y fue. Luego el padre se dirigió al otro y le dijo lo mismo. Este contestó: sí, señor, yo iré. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Y Jesús les dijo: les aseguro que los que cobran impuestos para Roma y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de Dios, porque Juan el Bautista vino a enseñarles cómo deben vivir, y ustedes no le creyeron. En cambio, esos cobradores de impuestos y esas prostitutas sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron todo esto, no cambiaron de actitud para creerle. La parábola de los labradores malvados. Escuchen otra parábola. El dueño de una finca plantó un viñedo y le puso un cerco, preparó un lugar donde hacer el vino y levantó una torre para vigilarlo todo. Luego alquiló el terreno a unos labradores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó unos criados a pedir a los labradores la parte que le correspondía. Pero los labradores echaron mano a los criados, golpearon a unos, mataron a otros y apedrearon a otros. El dueño volvió a mandar más criados que al principio, pero los labradores los trataron a todos de la misma manera. Por fin mandó a su propio hijo, pensando: sin duda respetarán a mi hijo. Pero cuando vieron al hijo, los labradores se dijeron unos a otros: este es el que ha de recibir la herencia, matémoslo y nos quedaremos con su propiedad. Así que lo agarraron, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Y ahora, cuando venga el dueño del viñedo, ¿qué creen ustedes que hará con esos labradores? Le contestaron:
matará sin compasión a esos malvados y alquilará el viñedo a otros labradores que le entreguen a su debido tiempo la parte de la cosecha que le corresponde. Jesús entonces les dijo: ¿Nunca han leído ustedes las Escrituras? Dicen: la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto lo hizo el Señor y estamos maravillados. Por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y que se les dará a un pueblo que entregue al reino la debida cosecha. En cuanto a la piedra, cualquiera que caiga sobre ella quedará hecho pedazos, y si la piedra cae sobre alguien, lo hará polvo. Los jefes de los sacerdotes y los fariseos, al oír las parábolas que Jesús contaba, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Quisieron entonces arrestarlo, pero tenían miedo, porque la gente creía que Jesús era un profeta.